Querido audio escucha, un saludo muy afectuoso de parte de aquellos que hacemos cotidianamente un programa que se llama Radio Redonda y que hoy, por una cortesía de Elequine, este nuevo antibiótico que está presente en la farmacopea mexicana, llamémoslo así, nos da la oportunidad de acercarnos a ustedes y de platicar sobre diversas cuestiones que atañen pues al oficio que ustedes desempeñan, que todavía está por verse si es un oficio, una vocación, una pasión o las tres cosas. Eduardo Cesarman, un reconocido médico mexicano que además forma parte de una familia que toda ella está dedicada o a la pesquisa científica o psiquiátrica o cardiológica. Bueno, Eduardo Cesarman escribe un hermoso libro que les recomiendo, está en la editorial de Miguel Ángel Porrúa y se llama Ser Médico. Y ahí precisamente habla de qué manera el ser médico no puede ser considerado exclusivamente un oficio. Tiene que ver mucho también con una pasión y con una vocación muy marcada y casi con un voto de pobreza que quizá algunos médicos mexicanos no han tomado demasiado en cuenta. Pero finalmente de eso habla Eduardo Cesarman, de que se necesita una enorme pasión, porque además hace un comentario que a mí me parece muy inteligente. Otras profesiones admiten la mediocridad y nadie corre mayor peligro. Digamos, un mal poeta pues le da daño a la gramática, pero no pasa de ahí el asunto, y quizá no prospere, o en una de esas resulta el letrista de los Tigres del Norte y le va muy bien. O resulta Juan Gabriel, que poéticamente también es bastante dudoso, pero un mal médico sí puede sembrar la destrucción y puede sembrar el pánico. Ahora, además pensemos que es un asunto que tiene que tomar en cuenta además al otro factor, que es el paciente. Y yo creo que esto tiene un paralelismo muy claro con lo que sucede en el país ahora, en este momento, que estamos ahora muy conscientes de que quizá no tenemos los mejores gobernantes o aquellos que quisiéramos tener, pero no nos hemos detenido a preguntarnos, ¿somos los mejores gobernados? Es decir, nuestra actitud ciudadana es lo suficientemente madura, comprometida, cooperativa, como para poder exigir con todo derecho cuentas y calidad a nuestros gobernantes. Esto, llevado al terreno de la medicina, nos lleva también a una relación médico-paciente difícil, porque si bien el médico está muy presionado por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tener que repartir su vida entre el servicio a una institución de medicina social y luego en la tarde lo que se llama la consulta privada, todo esto le tiene que provocar un cierto detrimento en la calidad del tiempo y del servicio que le da al paciente. Pero si además el paciente tiene muchas de las características que tiene el paciente mexicano, pues las cosas no pueden ir muy bien, porque el paciente mexicano es de entrada desconfiado. El médico le extiende una receta e inmediatamente el paciente decide, no, lo vi muy tímido. Dice que 8 gotas, pero yo creo que me voy a tomar 18. Y dice que una pastilla diaria, pero me voy a ir a Acapulco 7 días. Yo creo que me echo de una vez las 7 pastillas para ya no cargar el frasco para Acapulco. Y claro, de pronto se ponen morados y inmediatamente le echan la culpa al médico, cuando la verdad es que el paciente se ha ido por su cuenta y el médico nada más le sirve como una coartada. Luego además, yo sobre todo a los hombres los veo que se niegan a entrar con la esposa, porque si la esposa está ya testificando la relación médico-paciente, entonces ya no van a poder disponer de esa libertad mal ejercida frente a lo que podría ser su proceso de curación. Vamos a presentarnos. Primero está conmigo las serpientes vivas más venenosas del mundo, Ricardo Barona y Fernando Llera, y yo todavía soy no servidor, porque para qué le sirvo, pero sí su cuate, Germán Deza. Y por supuesto que no tengo ningún título médico que avale todo lo que estoy diciendo.
He sido, sin embargo, un paciente con una larga trayectoria. Pocos individuos en este país pueden preciarse como yo, de haber estado en tantas antesalas de tantos médicos. Ya te podías haber graduado, ¿eh? Haber desesperado a tantos médicos con mis locuras. Aquel que me preguntó si tenía yo ardor para orinar, y decía yo, ¿ardor de entusiasmo o ardor de que me duela? Porque sí. Y ese es un problema de los médicos mexicanos, que a veces les falta sentido del humor. Piensen que el paciente llega en una condición de enorme desventaja, porque está enfermo, y el doctor es una eminencia, porque de entrada siempre nos dicen que es una eminencia. Entonces, entre esa eminencia del médico y esa condición enferma, abandonada, paranoica, porque se empieza uno a imaginar las cosas más terribles del paciente, es el médico inteligente el que, a base de confianza, a base de humor, a base de cercanía, tiene que ayudar. Ahora creo que le estamos apostando demasiado a que hagas estos análisis, tomes estas radiografías, hagas esta tomografía, hagas esta resonancia magnética, y todo lo que es el factor humano queda como muy entre paréntesis o simplemente no existe. Cuando mi plática y mi conocimiento y mi amistad con tantos médicos lo que me dice es que de todos los síntomas, el más difícil y el más peligroso es ese que se llama miedo. Pero tú querías decir algo, Ricardo. Que hay varios factores también, desgraciadamente, sobre todo en el caso de las mujeres, casi siempre van prediagnosticadas por las amigas. A uno le dicen que uno debe de visitar distintos doctores para obtener distintas versiones de lo que podría ser el mal. Sin embargo, no acudimos a las gentes que están autorizadas para hacerlo, sino a la prima, a la cuñada, a la curandera, y entonces llega uno con 4 diagnósticos previos, y cuando el doctor nos da uno, ya no le creemos. Que no coincide con estos anteriores. Con lo que me dijo mi cuñada Matilde, que de esto sabe muchas cosas, que quién sabe dónde las estudió, ese sí ya es otro misterio. Entonces, yo quisiera entender este problema de la relación médico-paciente en México como una relación en donde desde los dos lados tiene que hacerse un esfuerzo importante, pero en este caso, bueno, a quienes nos estamos dirigiendo es a los médicos. Desde el programa normal que hacemos, tratamos de dirigirnos a los pacientes para que, por un lado, depositen su confianza en el médico, y si el médico no les inspira confianza, pues hay muchos otros. Claro. Por otra parte, que si ya depositaron su confianza en el médico, sigan sus instrucciones, y no estén en esa actitud defensiva de no sentí que me diagnosticara bien, yo lo vi muy tímido en su tratamiento, así es que yo voy a reforzar, y además de lo que él me mandó, me voy a tomar esto, me voy a tomar aquello. Además, mi compadre se curó muy fácil con atropicarbón, quedó de maravilla, y entonces empieza a poner negro el señor, y dice, claro, ese médico. O al revés. Ajá. Luego muchas veces les manda medicinas y dicen, están muy caras, ¿no habrá un sustituto que sea más económico, más barato? ¿No lo podrá hacer menos para no gastar tanto? Porque también pasa eso. Sí. Y entonces nos automedicamos, pero en sentido contrario, ¿no? Tratando de obtener los mismos resultados con menos medicinas y más económicamente. Y eso por una parte, y por la otra, y esto no abarca nada más la medicina, yo creo que algo ha pasado. Bueno, han pasado muchas cosas en este país, pero todas ellas inciden en un solo concepto: la pérdida de la confianza. La pérdida de la confianza y la pérdida de la autovaloración. Entonces, médicos, los de allá, y nos referimos inmediatamente al norte, ¿sí? Entonces, Houston y anexas. Sí, Rochester. no, aquí no te va a hacer nada, aquí son los carniceros, no, en Houston. Yo quisiera que estuviera aquí mi cardiólogo, el doctor Carlos Gaos, para que nos contara cómo le fue en Houston en su operación de corazón, en donde por nada y se va una burbuja desde la bomba extracorpórea, una burbuja de aire a su torrente sanguíneo, cosa que le hubiera provocado la muerte más o menos instantánea. Y luego al día siguiente, recién operado, que llegan 2 enfermeras negras, guapachosas, gentiles y amables, y good morning, dijeron, lo vamos a bañar. Sí, y entonces el momento de hacer la maniobra para bañarlo, lo tiraron de la cama en Houston. Dice mi doctor Gauss que dejó los 10 dedos ahí en el papel tapiz en el momento en que iba aterrizando. Entonces, no se crean tanto eso. Yo creo que la medicina mexicana tiene una larga tradición. Es decir, en el siglo XVI ya hay gente
tanto entre los misioneros que vinieron aquí a la Nueva España, como otros hombres de curiosidad científica que estaban estudiando las formas de aplicar la medicina entre los indígenas. Rescataron muchas de las hierbas con las cuales ahora se hacen las medicinas. El mundo vegetal es la gran bodega del trabajo de los que fabrican las medicinas, y México es especialmente rico. Pienso, por ejemplo, en el caso del barbasco, que fue la primera materia prima que se empleó en los anticonceptivos. Eso fue encontrado aquí en México, y por decir eso podemos decir muchas cosas, pero no es nada más eso, es también de pronto darnos cuenta. Le acaba de pasar a un amigo mío, su esposa tenía un problema de cadera, y decidió que cómo le iba a llevar al Seguro Social, que eso era para pobres, que eso era la peor medicina que se podía hacer, sin darse cuenta de que, a como tú quieras, sobre todo en cuestiones de cirugía, nadie puede tener más experiencia que el Seguro Social, y por el simple hecho de que nadie ha hecho tantas veces ese tipo de operaciones que ellos. Entonces la operó con gastos muy altos en un hospital privado, y dejaron mal a su esposa. Ahora se ha operado en el Hospital de Lomas Verdes del Seguro Social, y ha quedado bien, maravillosamente bien, impresionada por el buen trato, por la humanidad de los médicos. Ese Seguro Social que siempre malmodeamos, siempre maltratamos. Bueno, yo conozco como muchos otros casos, incluyendo por ejemplo el caso de mi madre, que en el Seguro Social recibió la mejor atención que pudo haber recibido, y no porque fuera recomendada por nadie, simplemente porque las cosas se hacen bastante mejor de lo que pensamos. Hemos rodeado, les digo, y todo esto es parte de la pérdida de la confianza. Ojalá y leyeran este libro de Fukuyama, que así se llama, Confianza. Una sociedad no funciona si no hay una esencial confianza entre los que constituyen esa sociedad. Creo que eso es lo que se ha perdido. Supongo que en el terreno de lo político bastantes cosas han hecho para que nosotros perdamos esa confianza, pero si no la recuperamos, no recuperamos nuestra viabilidad como país. Y creo que uno de los caminos donde esta confianza puede ejercerse es en el de la medicina. Siempre se va a encontrar uno con charlatanes, siempre se va a encontrar uno con médicos que o no entienden, o no tienen tiempo, o ya están cansados, pero normalmente creo que el nivel de la medicina mexicana es mucho mejor de lo que suponemos muchos de los legos que andamos afuera, ¿no? ¿Tú qué dices? Además, el 90% de los doctores que ejercen como su profesión de manera privada también lo tienen que hacer dentro del Seguro Social. Entonces la opción de que seamos operados por una eminencia a un costo altísimo es la misma de hacerlo dentro del Seguro Social, porque ese mismo doctor ejerce y tiene que hacerlo dentro de alguna de las instituciones públicas. Lo único que hay que hacer es, bueno, también nosotros acceder al doctor de manera amable para que él nos responda de la misma manera, y tal vez entonces tengamos un excelente trato, ¿no? Sí, mira, yo tengo una experiencia muy graciosa entre comillas, porque no es gracioso cuando uno piensa que le va a dar un infarto. El primero que a mí me dio, ni cuenta me di, y fui y hasta presenté una obra de teatro con el infarto en curso, y hasta el día siguiente fui a dar al hospital. Pero una vez que pasó ese susto, entonces quedé en la paranoia contraria. Entonces, con una uña enterrada, yo ya estaba en urgencias de un hospital. Pero el hospital al que yo iba, el Hospital Español, nunca se tardaron más de 5 minutos en recibirme, porque pues por algo se llama urgencias, la tarea que ellos cumplen. Alguna vez lo mismo me sucedió en San Diego, y fui a una de las clínicas supuestamente más respetadas y con mejor reputación en el mundo, como es la Scripps, y llegué a urgencias de Scripps y había pasado casi una hora, y no tan solo no había pasado yo, sino una ancianita en silla de ruedas que estaba delante de mí y que también tenía alguna cuestión que necesitaba de un urgente tratamiento médico, también estaba ahí esperando. Tengo la sensación de que ya estaba muerta, de que en el transcurso llevaba una semana ahí. Sí, ya llevaba una semana ahí, y yo estaba aterrado porque sí, además primero van a pasar a la viejita, porque además es lo propio, ¿no? Ella llegó primero, aunque realmente se tendría que escoger entre cuál es más urgente de los dos casos, ¿no? El caso, cuando finalmente pasó la viejita, todavía media hora después, fui recibido yo, y me dijeron, miren,
sería peligroso mentirle. Todo esto en inglés, además que lo hablo yo como apache, entonces trataba yo de entenderlo como querían decir. Cardiólogos, así lo que se dice cardiólogos, ahorita no tenemos, porque era sábado, entonces van todos a jugar golf. Ajá. Pero hay un urólogo que lo va a ¿Urólogo? ver. Le digo, pero si lo que yo siento es una posibilidad de Infarto. de infarto. Pero eso sale en el electrocardiograma. Sí. Le digo, sí, seguramente sale, pero tiene que haber alguien que sepa leerlo. Viene que este urólogo las lee bastante bien. Le hacemos un análisis nefrótico, Sí. y a ver si ahí sale algo. Total, que me atendió un urólogo. Además, bueno, esto no importa, es un dato adicional, levemente puñal, además de todo. Te provocó un poco de desconfianza. Sí, ¿no? pues un poco de escosor, digamos, Sí. un poco de... En el trato. Hágame el análisis, pero de lejecitos, por favor. Quería ser Papa Nicolau, Sí. no sé qué quería hacerme. La posibilidad de que yo tuviera un infarto era real. Ahora, si de veras me hubiera dado, me hubiera muerto ahí en la antesala. Claro. Entonces yo no sé por qué como endiosamiento de lo que se hace en otros países y esta ceguera total frente a lo mucho que se puede lograr en México. Yo quisiera, por ejemplo, que visitaran, no con ánimo de internarse, sino simplemente de ver cómo se trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología, de cómo se trabaja en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Es impresionante la alta calidad, el alto nivel de la medicina mexicana. Y en el mismo centro médico, en donde, bueno, de una vez podemos deslizar el mensaje comercial de que el Departamento de Gastroenterología está dirigido por la doctora Margarita Deza, doctora muy reconocida, y que tiene además el mérito adicional de ser mi hermana. Pero las cosas funcionan. Obviamente hay muchas carencias, obviamente, además los recortes presupuestales que según nos dicen no afectan en absoluto. Oye, pero Las medicinas se hacen con petróleo. Sí. estamos hablando ya de un recorte a la fecha de la grabación de hoy, queridos médicos, de 28,000 millones de pesos, ¿no? Entonces supongo que esto repercutirá pues en la medicina social, que para mí es la clave de la famosa paz priista. Creo que el Seguro Social ha sido de los pocos logros realmente efectivos y que mucho han contribuido a la tranquilidad de la sociedad mexicana. Yo no creo en la desaparición del Seguro Social, sí creo en la diversificación del Seguro Social, como alguna vez lo platicaba yo con Genaro Borrego. ¿Qué hace el Seguro Social fabricando gelatinas? Pero el sindicato ahí está. Hay muchos males en este país, pero también hay muchos bienes, y hay mucha gente de buena voluntad, hay espléndidos médicos, y yo creo que lo que importa es el revaluarnos. Se puede devaluar petróleo, se puede devaluar la moneda, somos suficientemente torpes y maromeros como para lograrlo, pero eso nos tiene que arrastrar también a nosotros para devaluarnos en tanto profesionistas, en tanto mexicanos, considerarnos ciudadanos de segunda, habitantes del tercer mundo, como si en el primero se viviera tan bien. Recientemente leímos la noticia, ¿no?, de un par de muchachitos que deciden activar en Arkansas, la tierra de Bill Clinton, la alarma contra incendios de su escuela, Sí. para desde afuera venadear a los niños que iban saliendo con un par de armas de fuego. Bien que mal, ese no es el delito típico de México. Somos una sociedad, a como sea, más sana desde un punto de vista mental, con mucho mejor horizonte, con menos capacidad de enajenación y de frivolización, aunque hacia allá vamos si dejamos seguir penetrando de manera acrítica toda esta influencia. Pero si nosotros de veras hiciéramos un serio esfuerzo por recuperar los valores, nuestra larga historia, todo aquello que alguna vez Bernardo de Balbuena llamó la grandeza mexicana, todo aquello que Eduardo Césarman dice con respecto al médico mexicano en este libro, Ser Médico, y todo lo que nosotros sabemos y vemos todos los días, en donde por más que refunfuñemos, nos quejemos, etcétera, lo cierto es que nos aliviamos, y que si seguimos con disciplina un tratamiento de un médico de nuestra confianza, por supuesto que saldremos adelante. Ahora, ¿qué le pedimos al médico? Un poco de su tiempo, que entienda además que no está simplemente en el trabajo mecánico frente a un colega de arreglar un daño, que su lenguaje
haga un esfuerzo porque sea accesible. Es otra cosa que asusta al paciente, sí. que ya va, además de suyo, asustado. Va asustado y va preocupado. El que está enfermo no está en él. Sí, por eso la expresión recuperarse es una expresión perfecta, porque eso es lo que está haciendo el paciente, recuperándose, es decir, volviendo a estar en él, porque el enfermo no es dueño de su cuerpo. De pronto el cuerpo se le vuelve algo ajeno y se le vuelve una especie de enemigo que le reclama, o los desvelones, o la mala alimentación, las comilonas bestiales a las comer chile mañana, tarde, moda y noche. Sí. O las tensiones. Sí, las tensiones, el estrés, ¿no? Pero todo eso, en una buena relación médico-paciente se puede arreglar. Claro, también están los análisis, también están el ultrasonido, está los 1000 recursos de la tecnología moderna, pero la medicina esencialmente nace de un contacto humano. Y todos los médicos, verdaderamente médicos que yo conozco, insisten en este punto, en la necesidad de comprometerse con el paciente y darle estos dos ingredientes, amor y humor. Y dándoles amor y humor, va poco a poco bajando el umbral del miedo. Y de hecho, les habrá pasado, y esto es muy de las mujeres también, esa reacción, yo con ver al médico ya empiezo a sentirme mejor. Sí. Es que de veras cuando hay un médico en el que ya confías, que ya de alguna manera se volvió parte de tu mundo. Y te transmite tranquilidad y confianza. Ya en el momento que lo ves dices, ya nada grave me va a suceder, puesto que ya está aquí este hombre, que conoce pues, el repertorio de fármacos que puede enviarme. Y me conoce muy bien a mí. Me conoce paciente, a mí. ¿no? Sabe quién soy yo, porque además esto de recetar todo a los mismos, no hay enfermedades, hay enfermos, y cada enfermo tiene características determinadas. Acabo yo de vivir el caso más o menos escalofriante por inútil, porque una señora va a un tratamiento para enflacar, le mandan una serie de medicinas muy raras, pero la señora bien que mal, su metabolismo, su resistencia, su condición de suegra, lo cual les da también una doble resistencia, sí, un armazón. Le permitieron tomar esas medicinas y que no le pasara nada. Pero una amiga de ella, más debilucha y con otras condiciones y con otra configuración física, dijo, pues voy a comprar las mismas medicinas que estás tomando porque yo también quiero enflacar. Y con 2 centers que se dio de las medicinas, estuvo a punto de quedarse tiesa, paro cardíaco, no sabe. De veras las luchas enormes de los médicos por sacar adelante a esta mujer. Y yo diría, bueno, cuánto trabajo inútil de cosas que serían perfectamente previsibles, nada más con un poquito de sensatez por parte del paciente y por parte del médico, y con un poquito de serenidad también por parte del médico. Por supuesto que esto no es ni regaño ni es llamada de atención, es simplemente el estar mirando lo que pasa en el mundo mexicano de hoy. Si se van a Estados Unidos a hacer un posgrado, pues que vayan, pero que regresen y que le den todo aquello que aprendieron a este país, que bien que mal les ha dado todo. ¿Cuánto les costó su carrera de medicina en la universidad? Es que es de risa. Compárenlo con lo que cuesta en una universidad norteamericana y es... No tiene ni comparación. Ni comparación. La grandeza de los imperios europeos cuando conquistaban pueblos era que regresaban esas riquezas a sus países. En este caso, si se va a estudiar al extranjero, que la riqueza venga a nuestro país y que ese conocimiento venga a nuestro país. Lo que sucede es que ya quieren cobrar en dólares la consulta, entonces prefieren quedarse allá. Pero no hay tal. Yo le concedo al médico mexicano, muy por encima de los médicos de otras nacionalidades, una capacidad enorme de compasión. Yo veo, por ejemplo, al pediatra de mi pequeño, del tamal de dulce, mi patopediatra, que claro, a mí me cobra la consulta. ¿Por qué? Pues porque sabe que yo la puedo pagar. Pero de pronto le cuento, y fíjese que ahí en la planta de luz, en nuestro restaurante, la cocinera tuvo una nieta y un nieto que están en condiciones muy difíciles, uno de ellos tiene síndrome de Down y requieren un cuidado médico muy especial. Y me dice, ¿por qué no me los mandas? Le digo, pues porque cobras muy caro, manito. Dice, alguien te está diciendo que te voy a cobrar, lo único que te estoy pidiendo es que me los mandes. Y el señor, bueno,
pues le da atención absolutamente gratuita. Y así como ese, hay miles de médicos que, claro, cuando hay un paciente que puede pagar, por supuesto que le cobran. Pero yo nunca me he encontrado a un médico que diga, a este como es pobre no lo atiendo. Entonces, yo creo que somos todavía un país muy cálido, muy querendón, con una gran capacidad de compasión. Entonces, todo eso lo tendríamos que valorar, hacer una especie como de inventario de los bienes de este país, porque ya el inventario de los males, basta con leer el periódico todas las mañanas. Aparecen nuevos. Pero también hay bienes. Hay esa cercanía de la gente, hay esa buena disposición de la gente y hay esa urgencia para utilizar todos estos bienes que lentamente nos irán haciendo recuperar la confianza en nosotros mismos, en tanto pacientes, en tanto médicos, en tanto mexicanos, ¿no? Y seguir adelante. Ustedes son por mucho una de las grandes reservas de este país y de las grandes esperanzas de este país. Y sí, necesitamos mejores médicos, necesitamos mejores pacientes y una mejor relación médico-paciente. Por invitación que aceptamos además con mucho gusto de Elequine, este nuevo antibiótico que ahora estará ya en las farmacias, hemos hecho esta transmisión especial de Radio Redonda. Agradezco al personal de cabina que nos ayudó, a la rubia misteriosa que nos trajo hasta aquí arrastrando, y a Ricardo Barona, a Fernando Llera y a un servidor Germán Dehesa. Pues también me doy las gracias porque, claro, y a ver si somos cuates un día de estos y por ahí nos veremos en algún consultorio. Eso es seguro. ¿Verdad? Sí. Entonces trátenos con cariño. Y no nos cobren mucho. Sí. Muchas gracias.